esta ocasión vamos a explicar la pregunta número uno. ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte de la COVID-19? Entre las alternativas que respondieron los encuestados, se armó la tabla de frecuencias y en el gráfico que tenemos podemos concluir que el 52% de las personas utilizan las redes sociales como medio de comunicación para informarse de la COVID-19. Asimismo, el 28% de los encuestados se informa mirando televisión. Por otro lado, un 12% se informa mediante periódico y una minoría del 8% se informa por la radio. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo al día dedica a informarse sobre la pandemia? Para el análisis de esta información se hizo una tabla de distribución de frecuencias en los cuales se calculó la mediana, la moda, la media, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación, en los cuales se obtuvo que la media es 1.08 horas, la mediana 2.8 horas, la moda 0.63 horas, la varianza 0.69, la desviación estándar 0.83 y el coeficiente de variación de 76.90. Este último indica que los datos de la encuesta son heterogéneos. Gracias. Pregunta número 3. ¿Qué nivel de conocimiento tiene del virus COVID-19? Se presentaron 4 alternativas: alto, medio, bajo, ninguno. El tipo de variable identificada es la cualitativa nominal. La variable en cuestión es el nivel de conocimiento que se tiene del virus COVID-19. Se ha realizado su representación gráfica en un diagrama de barras para evidenciar la proporcionalidad del resultado sobre la encuesta. Podemos interpretar lo siguiente: del resultado, un 6% de la muestra no posee ningún tipo de conocimiento a la pregunta en cuestión. Un 60% de la muestra posee un nivel medio de conocimiento de la consulta, lo que evidencia que más del 50% de la población muestral posee un conocimiento medio a la pregunta señalada. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las medidas mínimas que tomas para protegerte del COVID-19 al salir de casa? Se presentaron 4 alternativas: mascarilla, facial, distanciamiento social, lavado de manos. El tipo de variable identificada es la cualitativa nominal. La variable en cuestión a medir es las medidas mínimas que tomas para protegerte del COVID-19 al salir de casa. Se ha evidenciado en una representación gráfica de diagrama de barras la proporcionalidad del resultado en cuestión a la pregunta. Podemos interpretar en función al resultado: un 8% de la muestra como medida mínima de protección al salir de casa usaría un facial o lavado de manos. Un 70% de la muestra como medida mínima de protección del COVID al salir de casa usaría mascarilla, lo que nos indica que más del 50% de la población muestral preferiría el uso de la mascarilla como medida mínima al salir de casa. Buenas tardes, profesor y compañeros. Respecto a la pregunta 5, ¿cuántas personas que conocen el UTP de Lima Centro se han contagiado de COVID? Dando cuatro opciones. Podemos ver en el cuadro donde está la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la gráfica, llegando a una interpretación que, en conclusión, un 45% no han contraído el virus, mientras que los otros 55% sí han contraído el virus. Colocando el recuadro de medida de tendencia central para datos no agrupados de mediedad y dispersión, se puede ver que el coeficiente de variación con la media, podemos ver que tiene un 62.7% el coeficiente de variación, significa, y la media 25, significa que no representa grupos y los datos son muy dispersos, no hay un valor extremo. A la pregunta 6, ¿qué haría si tiene los síntomas de COVID? Las 4 opciones, como veanlo en el recuadro y en la gráfica, podemos interpretar que el 34% de los alumnos del UTP Lima Centro, en caso si tuviera síntomas de emergencia, llamaría por teléfono a línea de emergencia, mientras el otro 27% de alumnos acudiría al centro médico más cercano y el otro 22% prefieren llamar a los médicos por teleconsulta, y mientras el resto, 17%, prefiere automedicarse en su casa. Buenas noches. Continuando con la exposición, en la pregunta número 7 tenemos: ¿qué tipo de mascarilla cree usted que puede ser más segura? Tenemos en 4 opciones: KN95, quirúrgica, tela y filtro de carbono. Bueno, según los encuestados, observamos que tenemos un 70% que creen que la KN95 es la más segura. Mientras tanto, en segunda posición tenemos la que es la quirúrgica con un 17% y la mascarilla de tela con un 11%. Y por último tenemos
un 2% que creen que el filtro de carbono es como una opción o una mascarilla de máxima seguridad, ¿no? Bueno, continuando con la pregunta número 8, ¿qué método usaría para saber si tienes COVID? Entre ellas tenemos 4 opciones: hisopado antígena, prueba rápida, uso del oxímetro y prueba molecular. Entre ellos tenemos un 34% de alumnados que consideran que la prueba más efectiva es la prueba molecular. Por segundo lugar tenemos lo que es el hisopado antígena con un 33% y con un 25% lo que es la prueba rápida. Y por último tenemos uno que es el uso del oxímetro con un 8%. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Me tocó la pregunta 9 y sería: ¿en qué lugar cree usted que es más vulnerable de contraer el COVID? Un 52% de los encuestados cree que se contagiaría en el transporte público, mientras que un 24% sería en los mercados, en las calles, centro laboral sería un 12%. Yo creo que en el transporte público, creo, porque es un lugar cerrado y tiene poca ventilación y va mucha gente. En la pregunta 10 sería: como medida preventiva, ¿qué equipos tiene en su domicilio? Bueno, como ya sabemos, el oxímetro es lo más habitual para ver el oxígeno en sangre, y el termómetro, que está en 36%, el oxímetro está en 49%. Bueno, entre el balón y el concentrador se encuentran muy caros, demasiado caros. Por ello es que solamente tienen entre 7 y 8% de personas lo tienen en su domicilio. Bueno, eso es todo de mi parte. Eh, con mis compañeros sigue. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Con respecto a la pregunta número 11, que indica qué medicamentos te automedicarías en el caso de prevenir el COVID-19, nos presentamos 4 alternativas. Una alternativa es la ivermectina, otra es acitromicina, dexametasona e hidroxicloroquina. Haciendo la encuesta a los 100 alumnos de la UTP Lima Centro, un 69% tomaría ivermectina, un 16% tomaría acitromicina, un 10% tomarían dexametasona y solamente un 5% tomarían hidroxicloroquina. Y con respecto a la pregunta número 12, que nos indica qué vacuna te suministrarías en las que te mencionan las alternativas. La primera alternativa es Sinoplan, la segunda alternativa es Pfizer, la tercera alternativa es Sputnik 5, la cuarta alternativa es Johnson & Johnson y la quinta alternativa es AstraZeneca. Igualmente, haciendo las encuestas y revisando en el cuadro que presentamos, un 33% se aplicaría Sinoplan, un 24% se aplicaría Pfizer, otro 24% se aplicaría Sputnik 5, un 16% se aplicarían de Johnson & Johnson y un 3% se aplicarían de AstraZeneca. Muchas gracias, profesor.